recibimos al licenciado Manuel Aurelio Gómez Hernández. Con una sólida formación académica y una trayectoria de 19 años en el ejercicio profesional del derecho, posee una amplia experiencia y habilidades destacadas en diversas áreas legales. Su formación académica: posee una licenciatura en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, Campus Santiago. Maestría en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Máster en Derecho Público Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Posgrado de especialización en Derecho Administrativo y Público, así como en Justicia Constitucional y Garantías Jurisdiccionales, también por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ha tenido diplomados en diversas áreas del derecho constitucional, civil, procesal, laboral, entre otros, impartidos por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, así como otras instituciones. Dentro de su experiencia profesional, su carrera ha abarcado roles significativos en diversas oficinas de abogados, destacándose en la conducción de litigios en áreas como derecho laboral, civil y administrativo. Ha representado exitosamente a clientes ante tribunales y procedimientos administrativos ante instituciones públicas y privadas, incluyendo la Junta Central Electoral y las diferentes cámaras de comercio. En su docencia y facilitación, además de una práctica legal, ha sido facilitador en la Escuela de Derecho de la Universidad de la Tercera Edad y la Universidad Abierta para Adultos UAP, impartiendo conocimiento tanto en modalidades presenciales como virtuales. Posee habilidades destacadas en la orientación y formación de estudiantes, promoviendo un aprendizaje activo y profundo en temas jurídicos. Además de sus habilidades, tiene unas competencias en un enfoque hacia los resultados y la resolución de problemas jurídicos complejos que ha permitido destacar tanto en el ámbito litigioso como en la enseñanza del derecho. Es proactivo y orientado al detalle y comprometido con la excelencia en todas sus actividades profesionales. Por lo que en resumen podemos resaltar que tiene un compromiso continuo con el desarrollo académico y profesional en el campo del derecho, combinado con una sólida formación teórica, con una amplia experiencia en la práctica en diversas áreas legales. Con nosotros hoy, hablando de las reformas al Código Laboral, tenemos al licenciado Manuel Aurelio Gómez Hernández. Regresamos con todos ustedes aquí en el programa En la Mañana a través del canal Fuerza Externa. Recordar seguirnos a través de las redes sociales Fuerza Externa, así como las plataformas digitales en YouTube y nuestra página web fuerzaexterna.net. Además, estamos en los canales de televisión, en los cables de nuestro canal, en Cablenet Dominicana, canal 114, Telecable Puerto Plata, canal 520, las plataformas de streaming Marco TV, así como Viva Live y próximamente Win TVO. Así que regresamos con todos ustedes hoy hablando sobre lo que tiene que ver con lo que hemos prometido de hablar con técnicos y profesionales del área jurídica, de las reformas estructurales de las cuales se entabla ahora el gobierno de Luis Abinader. Así que recibamos a nuestro invitado especial, Manuel Aurelio Gómez. Manuel, bienvenido. Un placer. A este programa en la mañana. La verdad que encantado de tenerte y que aceptara nuestra invitación para hablar sobre las cosas jurídicas y sobre todo la reforma que se aboca a la República Dominicana del Código Laboral. El placer es nuestro, Jaime. De verdad que muy complacido y por la distinción. Así que vamos a entrar en materia de una vez. Sí. Manuel, quisiera que nos des al principio una visión holística de cómo tú estás viendo la justicia dominicana, antes de entrar a lo que es la reforma estructural del Código Laboral, sino se ha visto que los expedientes duran mucho en los tribunales, que hay una camada nueva en los poderes jurisdiccionales, en la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el Electoral, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. ¿Cómo tú ves eso para entonces luego entrar en lo que tiene que ver con el ámbito laboral? Sí, el hecho de ver un relevo, ¿verdad?, generacional en el ámbito jurisdiccional, en los tribunales, pues es algo que complace mucho ver que se está apostando, ¿verdad?,
a esa juventud, yo creo que hay que apoyarlo 100%, pero el apoyo consiste en hacer también críticas constructivas, como bien tú señalas también, en ese proceso de administrar justicia. Entonces, los tribunales, como todo, yo creo que el Poder Judicial se ha abocado a luchar contra la mora judicial y en ese sentido los tribunales requieren de mucha asistencia, los jueces requieren de muchos abogados ayudantes que le ayuden precisamente a poder darle agilidad a los procesos. Y yo creo que se está trabajando con eso. La idea es apostar a que esa nueva camada, ¿verdad?, que va subiendo y que está ejerciendo ahí en los tribunales, pues va a hacer un buen trabajo. Manuel, ya como hemos establecido aquí en este programa, que quisiéramos ver la importancia de la reforma al Código Laboral, ya que tenemos la tecnología, el teletrabajo, hemos visto que ha habido resoluciones. ¿Cuál es la importancia, el grado, valga la redundancia, de importancia que tiene que podamos tener en este cuatrenio una reforma al Código Laboral? Bueno, recientemente hemos visto que ya el tema se le ha entrado de frente, como se dice, de la reforma al Código de Trabajo. Recuerden que el Código de Trabajo tiene aproximadamente 32 años, o sea, desde el año 92, ¿verdad? Cuando fue aprobado a la fecha, con leves modificaciones, por lo que sí, realmente los tiempos exigen de una actualización. Por ejemplo, hablabas del teletrabajo. Vimos que en el proceso de pandemia, como el Ministerio de Trabajo se vio en la necesidad de emitir una resolución, ¿verdad? Con intenciones que entiendo positivas, de regular el teletrabajo y básicamente la modalidad del trabajo a remoto, el trabajo a distancia, que no es lo mismo que ese trabajador a domicilio, que actualmente sí el Código de Trabajo lo configura, pero el teletrabajo tiene otras connotaciones, sobre todo el uso de las herramientas tecnológicas, ¿verdad?, que hay que regular. Ahora bien, ¿basta con la resolución? Yo creo que no. Ya el proyecto de ley que preveía el teletrabajo, que estaba desde hace años, me parece que fue el hijo de Orlando Jorge Villegas, que había propuesto ese proyecto de ley, pero no había terminado de ser aprobado. Ahora creo que es el momento, en esta etapa donde yo creo que se disponen a modificar el Código de Trabajo, que se incluya la regulación del teletrabajo directamente en el código. Manuel, entonces, ¿cuáles son las conquistas que tiene este Código Laboral del 92 Ujú. que no se pueden, extirpar, que se tienen que proteger y que se tienen que incluir en cualquier reforma? ¿Cuáles son esas conquistas y dónde están los puntos débiles de los cuales no se ponen de acuerdo y qué salida tú le ves? Bueno, ahora con, con este proceso de modificación al Código de Trabajo, hay puntos que son importantísimos. Por ejemplo, tenemos vamos a decir, el punto más controversial, polémico, Jaime, que es la cesantía, ¿verdad? No creo que la cesantía sea un derecho que lo vayan a tocar. Es un aspecto muy polémico y creo que el ministro de Trabajo también se ha pronunciado en ese sentido, aunque sabemos que no depende solo de él, ¿verdad? Pero es una parte importante saber que la posición es no cambiar eso y además el mismo Tribunal Constitucional, por ejemplo, con varias sentencias que ha emitido sobre una cláusula de no retroceso social, es decir, que las leyes vayan en aras de incrementar los derechos sociales, no de reducirlos con el tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa cláusula de no retroceso social es como una limitante a que se vaya a eliminar, por ejemplo, la cesantía, por poner un caso, ¿verdad? O sea que yo creo que eso se va a mantener, ¿no Manuel, creo? antes de quitar ese punto, establecer en la audiencia qué significa la cesantía y por qué es tan importante. Sí, la cesantía es, vamos a decir, que la prestación laboral por excelencia. Hay dos tipos de prestaciones, que es la cesantía y el preaviso, ¿verdad? Los otros son derechos adquiridos, la Navidad, las vacaciones, la bonificación si procede, ¿verdad? Y si tiene beneficio la empresa. Pero en el caso de la cesantía es el único de las prestaciones laborales que se va incrementando con el tiempo. Y por ejemplo, un trabajador que tiene 15 años trabajando, ese trabajador hay que reconocerle esos 15 años
y 23 salarios por cada año laborado. Pero a medida que va trabajando más años, se va incrementando el derecho a la cesantía. O sea que es la liquidación laboral, por decirlo de manera, ¿verdad?, más coloquial, más llana, por excelencia. Entonces, si ese elemento que se está discutiendo ahora en el proceso de reforma, no creo que sea tocado realmente. Se habla de un límite también de la cesantía en el tiempo. Eso yo creo que se va a discutir, pero no creo que ese aspecto se vaya a tocar. Y hay que destacar que la misma Constitución habla del principio de irretroactividad de la ley. Es decir, que cualquier cambio que se realice no puede afectar hacia atrás los derechos de los trabajadores que ya se encuentran en un contrato de trabajo vigente. Debe ser progresivo. Exacto. Y con efecto hacia el porvenir, o sea, no hacia atrás. ¿Y cuáles otros problemas presenta o choques entre el empresariado y la parte laboral en esta reforma? Bueno, yo creo que en la reforma hay que tocar, aprovechar el tema de la reforma también e incluir la regulación del trabajo de las domésticas, porque como vimos, con la regulación del trabajo de las domésticas y los domésticos, en un momento el Ministerio de Trabajo también y el Comité Nacional de Salarios Mínimos emitieron 3 resoluciones, recordemos hace un par de años, procurando cumplir con lo que disponía un convenio internacional de la OIT, el convenio 189, que establecía en cierta medida equiparar los derechos de los domésticos y las domésticas a los trabajadores regulares, ¿verdad? Normales. Es decir, regulando el tema de la jornada de trabajo, las horas extras, protegiéndola a nivel de la seguridad social, entre otros aspectos, estableciendo un salario mínimo. Pero ¿qué pasa? Si bien se hizo quizás con la mejor de las intenciones, sabemos ya que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional todas esas resoluciones y por un aspecto básico, y es que ese tipo de normativas y regulaciones está reservado a la ley. O sea, no puede ser normado de manera resolutoria por un ministerio, sino que a la ley y al Congreso es que le corresponde regular eso, porque eso que establecía las resoluciones de los contratos de los domésticos venía a modificar en cierta medida el Código de Trabajo. Y una resolución por un tema de jerarquía y de rango no te puede modificar una ley general como es el Código de Trabajo. Entonces, también existe el elemento de que con este proceso de reforma al Código de Trabajo, yo creo que ahora es la etapa ideal para incluir entonces esas regulaciones, que yo entiendo que son importantes, pero debe ser por la vía correcta, debe ser por la vía legislativa y no por una resolución administrativa, que por eso el Tribunal Constitucional la declaró en su momento inconstitucional. O sea que las domésticas ahora mismo no tienen ningún derecho a realizar en la justicia cuando son despedidas. Exacto. Por ejemplo, las domésticas están reguladas desde el artículo 258 al 263 del Código de Trabajo y establece que solamente van a estar reguladas por esos artículos y los otros artículos del código no les son aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Que a ellas, en términos prácticos y llanos, no le corresponde liquidación laboral, solamente le corresponde derechos adquiridos cuando salen, y en el caso de la doméstica no aplica ni el tema de la renuncia, despido, dimisión, desahucio. Esas son figuras de terminación del contrato de trabajo que no le aplican a la doméstica. Entonces, por eso es que vemos que cuando termina el contrato de la doméstica solo le corresponde, no importa el tiempo, los derechos adquiridos. Y la seguridad social, por ejemplo, los empleadores ahora mismo están imposibilitados de incluirla en la seguridad social. Usted podría decir, bueno, pero la pueden incluir, por ejemplo, en un plan de salud, de lo que hay, pero sabemos que salud es solo uno de los elementos del sistema de seguridad social. Sabemos que son 3 las columnas: sí, salud, pensiones, riesgo laboral y pensión. Sí. Entonces, establecer un plan básico de salud es fundamental, pero para poder hacerlo por la vía correcta, tal como estableció el Tribunal Constitucional, hay que aprovechar ahora, en un momento donde se está por aprobar una reforma al código, e incluir esas disposiciones. O sea que tu parecer es que se pueda incluir que las domésticas entren al sistema de todos los derechos que se... Entonces hay una parte importante de la comunidad jurídica que establece que esto va a traer muchos problemas. Sí. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de aprovechar la modificación,
no necesariamente es que se incluya el tema del preaviso y la cesantía a las domésticas, porque no creo que eso vaya a ser así. O sea, recordemos hasta que en las mismas resoluciones del Ministerio de Trabajo no se le establecía ese derecho, por un tema de la naturaleza también del contrato. Es un contrato que se desenvuelve en el hogar y demás. Pero aunque sean solamente los derechos adquiridos como derechos propios de esa relación laboral, pero sí, por ejemplo, que la regulación de la seguridad social y la protección a la seguridad social la puedan tener, para poner un caso, por ejemplo. Claro. Y que otras regulaciones también puedan ser incluidas ahí. Y el salario mínimo, por ejemplo, también puede ser incluido, pero por la vía que corresponde, que es por la vía legal del Congreso, no por la vía de las resoluciones, para que pueda eso mantenerse en el tiempo. Entonces, ¿cuál tú crees, Manuel, que sería la conquista que tendríamos con la reforma al Código Laboral? ¿Y cuál sería el tiempo que duraría? Porque hay que poner a muchos actores a coincidir. ¿Tú crees que será posible realizar la reforma al Código Laboral? ¿Será traumática? ¿Cómo tú ves este proceso en el corto y mediano plazo? Evidentemente que todo tema que trae y conlleva intereses, ¿verdad? Y intereses que entran en choque, ¿verdad? En conflicto, va a conllevar quizá un espacio de tiempo, que ya lo tiene. El Código de Trabajo, ¿verdad? Tiene un tiempo de discusión. Un ejemplo tenemos ahí para modo de comparación el Código Penal, ¿verdad? Como hemos visto, que ha traído mucha controversia. Sin embargo, para poner otro caso y que no se me pase este detalle, Jaime, en el caso de la licencia de paternidad, por ejemplo, Claro. que es otro tema. Eso sería una conquista. Eso ya el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, el tema de que solamente sean 2 días, que el padre cuente con 2 días de licencia pagada, ¿verdad? Porque esas son licencias pagadas, porque el tribunal lo entendió que era contrario a la razonabilidad por el tiempo, mayormente, ¿verdad? Entonces, vemos como en el sector público creo que son 15 días hábiles ya que se logró. Entonces, al declararlo inconstitucional, pero hay un detalle, Jaime, que la inconstitucionalidad entra en vigencia, es diferida y es a los 2 años. Esa inconstitucionalidad de que el TC determina que van a entrar en vigencia luego de 2 años. Pero ya que estamos en un Por la proceso, sentencia. por la sentencia. La sentencia lo especifica. Ajá, entonces exhorta al Congreso a aprobar. Pero evidentemente, si ahora estamos en un proceso de reforma al Código de Trabajo, yo creo que es un momento idóneo para entonces incluir el cambio en ese sentido y que toma los elementos de la misma sentencia y pueda ampliar. Recordemos que en el caso creo que del diputado José Horacio Rodríguez, él había propuesto una licencia de paternidad mucho más amplia, con un plazo mayor. Se discutió, pero no prosperó en ese momento. Entonces, vamos a ver ahora que en la reforma pueda ser incluida y no de manera aislada, o sea, con leyes aisladas, sino que sea de manera integral en el Código de Trabajo. Bueno, tú sabes que hay ciertas personas, ya se está calentando los motores con lo que tiene que ver con las reformas estructurales, pero específicamente al Código Laboral. Y hay economistas importantes, hasta un ex gobernador del Banco Central, que establece que la reforma laboral es mucho más importante que la fiscal. Así que yo quiero poner este corto para que luego tú me lo analices desde el punto de vista técnico, profesional, de lo que dice el exgobernador. Fiscal. Pero ustedes saben que para mí es más importante que la reforma fiscal, el Código Laboral. ¿Y qué pasa aquí? Que tenemos 20 años hablando de esa pendejada desde que se aprobó la ley de seguridad social. Hoy todavía la maldita cesantía está ahí. Entonces tú tienes que pagar cesantía y pensión. Pero bueno, ¿quién aguanta eso? Más seguridad social, más seguro médico, más riesgos laborales, más el anticipo. Ah, el anticipo, eso le iba a decir. Oye, mi hermano, hay demasiados factores que impulsan a los negocios a la informalidad. Claro. Porque no lo aguantan. La evasión. Sí, el factor del y a la evasión los formales, porque los formales son los que evaden. Claro. Los informales no evaden, sino que no pagan nada. Claro. No pagan seguridad social, peor. No pagan nada. Entonces ahí hay un problema que hay que resolver. Que quisiera que tú me analices qué dice y si tú ves que esto va a ser un problema para esta reforma, cómo se va a abordar esto. Estamos hablando que es una gente que fue sumamente importante en lo que tiene que ver con la política monetaria de la República Dominicana.
Sí, hay un elemento que él toca, ¿verdad? Que es la carga, ¿verdad? Que sin duda es real. La carga que tiene el empleador de cubrir la mayor parte de los aportes o las cotizaciones a la seguridad social, o sea, del salario nominal, estamos hablando que alrededor, redondeando, como un 15% es el empleador y un 4.91, 5.91 más o menos es el trabajador, haciendo más o menos un estimado. Es decir, que el empleador, además de pagar el salario nominal, pues tiene otra carga adicional de esa contribución. Pero entonces, ¿cuál sería la solución inmediata? Porque también, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en el aire? ¿Lo dejamos desprotegido también a los trabajos de la seguridad social? ¿O buscamos entonces una solución alterna, por ejemplo, a eso? ¿Cuál sería esa solución alterna? Vamos a ver los beneficios que reciben los fondos de pensiones, Jaime, también. O sea, La seguridad social. los niveles de beneficios que reciben, por ejemplo, la AFP. Sí. O sea, ¿cómo tú me retribuyes a mí y la rentabilidad que tú le sacas a esos fondos? No es que te pensionas con un 15% del salario, un 20%. Entiende. Sí. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad que a esos fondos tú le sacas en lo que el trabajador va a disfrutar después de esa pensión? Entonces, ¿cómo tú devuelves eso a la sociedad? Entonces, yo creo que hay que verlo desde toda la vertiente. O sea, está bien, no es una carga la cesantía, perfecto, pero bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Tiene que pagar cesantía? Pues bueno, vamos a proponer y a promover que el gobierno, por otro lado, flexibilice al empresariado para promover, yo creo en eso, en la creación de nuevos negocios, nuevos empleos, porque sin eso no hay trabajo. Hay que promover el emprendimiento y por ahí también flexibilizar ciertos elementos. Pero ¿qué? Está el elemento de la cesantía. Entonces, si la quitamos, ¿cuál es la alternativa? Por ejemplo, está en la ley de seguridad social, está el derecho o el seguro al desempleo, pero eso nunca ha sido implementado. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para que eso pueda entrar en vigencia? O sea, tiene que haber un método de compensación, Jaime, ¿entiendes? Porque tú eliminar eso de golpe y porrazo, eso no, la sociedad no lo va a aguantar así tan fácil. Además, ¿cuál es el estímulo a la estabilidad del empleo? Si tú sabes que cuando tú te vayas, entonces te vas con una mano adelante y otra atrás. O sea, hay un elemento que yo creo que entonces hay que buscar como método de compensación, y yo lo entiendo, la carga al empresariado es fuerte y puede venir, ese alivio a esa carga puede venir por otra vía, pero que no sea recortando derechos al trabajador necesariamente, puede ser también recortando cargas fiscales, como bien era el tema que se estaba abordando ahí. Y también, como vuelvo y reitero, vamos a ver el nivel de rentabilidad que están recibiendo esas AFP, ¿por qué no reducimos esos porcentajes de beneficio y entonces aprovechamos por ahí y amortiguamos esa carga también del empresariado? Entonces hay que verlo desde diferentes ámbitos, entiendo. Manuel, agradecerte por estar aquí hoy con nosotros, hablando sobre lo que tiene que ver con las incidencias e importancias de lo que es una reforma del Código Laboral. Y antes de ahí, no quiero que des un mensaje de exhortación a la comunidad jurídica, a la comunidad empresarial, a la comunidad política, sobre lo que tiene que abocarse para que realmente se pueda producir una reforma a tan importante legislación que tenemos en la República Dominicana, que son la mayoría. Bueno, yo creo que como actores en la sociedad, independientemente desde la esfera que la hagamos, o somos empleadores, o somos trabajadores, somos emprendedores, pero nadie escapa al tema de las relaciones laborales. Y yo creo que es fundamental como sociedad que nos involucremos en este proceso, que nos dejemos escuchar. Plataformas como la que tienes, Jaime, que es fundamental, que es importante, desde donde se pueden hacer propuestas interesantes, pues vamos a involucrarnos en el tema. Ahora con las redes sociales también, Jaime, todas esas plataformas, nuestra voz se hace escuchar perfectamente. Y yo creo que tenemos que involucrarnos porque es un código que tiene 32 años. Esta modificación no sabemos el tiempo que quizás va a permanecer vigente y incide en la vida directa de toda la familia, señores. O sea, la regulación laboral, señores, es el día a día y de todo ser humano que no escapa a la realidad dominicana. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Bueno, que nos involucremos y con mira sobre todo a una meta, y es la preservación del empleo. Yo creo que es la preservación del empleo, es la dinamización de la misma economía. Preservando empleo, dinamizamos economía. Entonces yo creo que eso incide e impacta a toda la sociedad. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa En la Mañana a través de Canal Fuerza Externa. Felicitarte
por el amplio currículo que tienes y sobre todo por todas tus observaciones sobre lo que es una próxima reforma al Código Laboral. Señores, recuerden seguirnos a través de las redes sociales Fuerza Externa, nuestra página web www.fuerzaexterna.net, así como nuestro canal de televisión en los diferentes cables. La verdad es que agradecido de Dios por poder estar una vez más con todos ustedes y esperamos que pasen una feliz mañana.